Impresiones, reacciones, son manifestaciones de nuestro ser interior. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra alma? Lo más cierto es que el creyente no puede vivir de impresiones, de reacciones sin pensar o dejando que la vida nos arrastre. Porque cuando se vive de esa manera, el resultado es, confusión. El resultado es ningún objetivo planeado, planificado. Estamos yendo a la deriva. Nuestra embarcación no puede ir así. Y es por eso que hemos estado hablando en este tema, en este especial para caballeros, de lo que es el actuar con inteligencia. Y el actuar con inteligencia estuvimos mencionando que implicaba un área amplia, pero que lo íbamos a enfocar en el hecho que Dios nos dio talentos, nos dio habilidades, nos dio creatividad, un potencial que tenemos por desarrollar. Hay un conjunto de oportunidades que, si actuamos con inteligencia, pueden ser aprovechadas a lo largo de nuestra vida, pero que de igual manera, si carecemos del discernimiento, la sabiduría para orar, vamos a estar lamentándonos y quejándonos de que a mi vida nunca vinieron oportunidades. Vamos a decir, pobrecito yo, nunca tuve la más mínima oportunidad de triunfar, de salir adelante, de lograr mis metas, lograr mis sueños, mis objetivos. Y curioso, esas frases de lamentación se encuentran en todos lados, porque el potencial que tenemos debe de ser desarrollado como caballeros, actuando con inteligencia. En la primera parte de este estudio mencionamos que nuestra mente debe estar preparada. ¿Preparada para qué? Para enfrentar los desafíos. Oye bien, materiales, espirituales, intelectuales, emocionales, que han de venir a nuestra vida. Porque ciertamente han de venir desafíos a nuestra vida. Y es mediante el aprovechamiento de las oportunidades, es enfrentando esta serie de desafíos que podemos nosotros proceder poco a poco, actuando con inteligencia, alcanzando nuestras metas, alcanzando nuestros objetivos. Es decir, la determinación que tenemos es la que nos va a llevar al triunfo. Dejamos en claro en su momento también que esta determinación en Cristo se manifiesta en lo que es el dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu, dijimos en su oportunidad, pero ¿qué es el producto? Por ser un fruto, es el producto de una siembra. ¿Y cuál es esa siembra? Bueno, aclaramos que esa siembra que debía hacer todo creyente era su comunión con Dios. Cuando tenemos una comunión con Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se conecta con nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero también es esta comunión la que nos permite tener la sabiduría, el discernimiento para ejecutar el dominio propio, producto de una decisión. Lo explico más fácil. Cuando tú amas, caballero, a una joven que tienes por novia, tú estás determinado, es decir, tú la amas, pero tú estás determinado a apartar un tiempo para disfrutar de su compañía, para disfrutar un momento esa relación. Y tú te determinas de tal manera que tú quieres estar en su compañía, porque esa compañía te llena el corazón, te alegra la vida. Tú te determinas de tal manera que apartas ese tiempo. Y aunque vengan otras cosas, ese tiempo lo tienes determinado y apartado para estar con esta otra joven que tú has puesto tus ojos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese caso, en ese ejemplo que hemos puesto de noviazgo? Así debe ser nuestra relación con Dios. Estamos tomando decisiones, apartándonos de cosas para tener una comunión con Dios. Y fruto de esa determinación es que surge el dominio propio. Porque nosotros nos determinamos, fíjate bien, cuando estamos progresando en nuestra relación con Dios, nosotros nos determinamos a honrarlo, a agradarlo, a perseverar en sus caminos. Y es que dominio propio lo podemos definir como tener el control de uno mismo o como contenerse, pero es producto de una elección continua. Es decir, el dominio propio hemos mencionado en otras oportunidades, cuando hablábamos también a los jóvenes y la sexualidad, de que era el producto de decisión continua de buscar
la santificación, es decir, buscar apartarse para Dios. Y mediante ese proceso continuo veíamos que esto era un ejercicio que al realizarlo, nuestros músculos espirituales los fortalecíamos de tal manera que nos era práctico, nos era mejor, nos era más viable tomar decisiones en pro de hacer la voluntad de Dios. Por tanto, decimos que es la comunión con el Espíritu Santo la que nos produce esa elección constante de amor, de ejercitar el dominio propio. Luego de aclarado esto, es necesario que hoy pasemos a la otra parte del versículo, porque estuvimos viendo lo que nos era necesario actuar con inteligencia. Pues pasemos a leer lo que es Primera de Pedro 1:13, que dice la palabra: por eso dispongámonos para actuar con inteligencia. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando sea revelado Jesucristo. El primer punto que hemos de tocar, como la segunda parte de este mensaje, actuar con inteligencia, es: ¿qué es la gracia? Y esta es una pregunta que podemos decir que es muy sencilla, pero a la vez también muy compleja. Porque la interpretación de este pasaje es una interpretación que nos ayuda en grande manera a tener comprensión de qué es el Evangelio, a tener la claridad de cómo vivir el Evangelio y a interpretar también, por ende, este pasaje que estamos compartiendo hoy de 1 de Pedro 1:13 para discernir el tema actuar con inteligencia. ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Bueno, simplemente veamos lo que testifica la Biblia que es la gracia de Dios. Consideremos Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24. ¿Qué dice la palabra? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, dice, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aclaro, la redención que menciona el versículo es el rescate espiritual que Dios ofrece a través de Jesús, permitiendo que los creyentes, cada uno de nosotros, seamos liberados del pecado. Cada uno de nosotros liberados de pecado, efecto de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, pero ciertamente Pablo habló mucho de la gracia. Incluso en su carta a su discípulo Timoteo, que fue el que quedó también al cuidado de la iglesia, luego que ya estaba próximo a ser crucificado, en el inicio de esta carta, de segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo inicia una introducción en esta carta hablando de esa gracia, porque le dijo Pablo a Timoteo en esta carta: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Luego, vemos que esta palabra fue la determinación y la gracia la que hicieron el efecto de la salvación. Vemos que aclara el versículo que no fue por nuestras propias obras. Y lo deja más claro Pablo cuando habla a la iglesia en Éfeso. Y le dicen en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues no puede proceder de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y todavía agrega: no es por obras, para que nadie se jacte. Entonces, ante estas porciones de la palabra podemos llegar a decir que la gracia es un regalo divino que se recibe por la fe en Cristo, que este regalo divino no depende de esfuerzos humanos. ¿A qué nos referimos con esto? Al hecho de que no es una filosofía, no es una religión, no estamos hablando de valores morales o éticos solamente, no estamos hablando de algo que el hombre haya creado. Es efecto del puro amor y determinación y voluntad de Dios de salvar a todo aquel que quisiera tomar el regalo de salvación en Cristo Jesús. Ahora, fíjate bien, la gracia es la justificación. ¿Por qué?
porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Ante Él, cuando el ser humano individualmente, sin Cristo, quiere dar cuentas, no hay manera en que el ser humano sea aprobado. ¿Por qué? Porque Jesús lo explicó, y también lo hablamos cuando hablamos del tema de la sexualidad, cuando dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y de los 10 mandamientos, tú bien sabes que uno de los últimos mandamientos es: no codiciarás. Porque todos los demás mandamientos, no matarás, no adulterarás, no adorarás otros dioses, no robarás, todos esos mandamientos, honra a tu padre y tu madre, son acciones de hecho, que tú las puedes ver y tú las puedes comprobar porque se ven físicamente. Pero cuando el Señor nos dice: no codiciarás, hace referencia al hecho de cosas que están por debajo de lo visible. Es decir, yo no puedo determinar si una persona está codiciando, no, tú no lo puedes hacer, pero Dios sí lo sabe. Y cuando el Señor dice: no codiciarás, se refiere a que aún en nuestra mente estamos llamados a vivir en santidad. Decíamos que en los méritos humanos, ¿qué hombre puede decir ante Dios que Él es perfecto, que no hay pecado alguno en Él? Ciertamente solo Jesús, el Hijo de Dios, nos pudo dar el ejemplo de esa vida y cumplir con los requisitos para poder ser justificado delante de Dios, ser el sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos. Pero hablemos de la justificación. Cada uno de nosotros, por tanto, tenía una culpa, un conjunto de pecados, de faltas, que nos hacían merecedores de la condenación. Pero el perdón de nuestros pecados llega por los méritos de Cristo, porque Él pagó por la condena, el pecado nuestro. Él lo cargó. La paga del pecado es muerte. Él fue a la cruz y fue crucificado, castigado, abofeteado, sufrió el Calvario por amor a nosotros, para que nosotros tengamos la oportunidad de, por los méritos que Él hizo, poniendo la fe en Él, ser salvos. Ahora, el sacrificio de Cristo dio esta oportunidad. El precio que nos liberta es un precio que no es imposible alcanzar, porque ¿quién era Jesús? Era Dios mismo. Dios se hizo hombre y se humilló habitando entre nosotros y pagó el precio, porque, oye bien esto, solo el Hijo de Dios podría resistir la ira del Padre y la justicia divina, de tal manera que solo Él podía venir y sufrir la ira de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Que Jesús era la provisión que Dios mismo había mandado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo antes de los tiempos, en la eternidad, que iban a determinar enviar la provisión a la humanidad. Jesús iba a venir por amor a nosotros. Él nos amó primero. Y por eso es que, como Jesús era la provisión, Juan, cuando estaba bautizando y vio que llegaba Jesús, allá en el Evangelio según Juan, el discípulo, habla de Juan, que no era refiriéndose al discípulo, sino que Juan, el que estaba bautizando. Dice la palabra, cuando vio a Jesús, lo que dijo allá en Juan 1:29, dice la palabra que dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí tienen, viendo a Jesús, digo, aquí tienen al Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces, ante esta revelación, ante este regalo divino, podemos comprender un poco más de lo que es la gracia. La gracia es el hecho que, basado en los méritos de Cristo, nosotros fuimos redimidos de los efectos del pecado y de la muerte. Pero esa gracia es un regalo divino para el que quiera creer a Cristo, para el que no rechace ese regalo. Incluso recuerda que la fe, dice la Biblia, es por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Entonces, Dios mismo te da la fe cuando oyes el Evangelio. Entonces, una de las decisiones más inteligentes que el ser humano puede tomar es aprovechar ese regalo de gracia. Hoy en día, a pesar de esto, que te digo que es una de las decisiones más inteligentes, y es la primera decisión inteligente que espero que todos tomemos, mis amados, es que a pesar de ese regalo, hay personas que rechazan ese regalo. Hay personas que no le dan una oportunidad a Dios de tomar el control de sus vidas y que prefieren seguir por el camino de muerte y destrucción que darle una oportunidad al Señor. El llamado que tenemos, por lo tanto, es actuemos con inteligencia. El primer paso, darle una oportunidad a Jesús en tu corazón. Hoy que comprendes un poco mejor lo que es la gracia, quiero pasar al segundo punto para ir terminando. El segundo punto es: coloca tu esperanza. Si somos curiosos, la palabra de Dios, esta palabra nos dice que actuemos con inteligencia, nos dice, por eso, estamos en 1 Pedro 1:13, por eso dispongámonos o dispónganse para actuar con inteligencia. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les será dada cuando se revele Jesucristo. Es decir, no es lo que solamente lo que ya recibimos, no es la revelación que ya tenemos de Dios a través de la palabra, es que a futuro aún hay más, porque aparte que hemos recibido mucho de parte de Dios, yo lo he hecho, Dios ha tenido misericordia tantas veces de mi vida, mereciendo yo lo peor, Él ha buscado lo mejor, Él es el que nos ayuda y nos sostiene. Ciertamente dice la palabra que aún hemos de recibir mucho. Y es que voy a tocar esto y esto, espero que lo tomes con la madurez del caso. Pero estamos con los pies muy fijos en esta tierra. Estamos contemplando cada día los afanes de esta vida. Nos quedamos cortos en nuestra mirada y no somos capaces de ver o echar un vistazo a través de la palabra a lo eterno. ¿Dónde puedes echar un vistazo a lo eterno? Mira el libro de Apocalipsis, mira la revelación, lo que viene para este mundo, lo que viene para tu vida. Hay bendiciones que si tú las contemplas son cosas maravillosas. Tu existencia no está limitada al día a día, comer, crecer, reproducirse y morir. No, tú tienes un alma eterna y un tiempo de vida corto en esta tierra. ¿Por qué? Porque, ¿qué son 120 años comparado con una eternidad? Pero dice la palabra que en esta porción Pedro estaba instando a todos los creyentes a prepararse mental y espiritualmente. Mantener una actitud sobria y enfocada. ¿En qué? En la gracia futura, en la revelación de Jesucristo. Hoy en día hay muchas ataduras. Hay muchas ataduras, muchos afanes, muchos problemas en mi mente, resentimiento, raíces de amargura en el corazón, que pesan y te buscan afianzar, afirmarte, enfocarte solamente en lo terrenal, en estos años que tenemos de vida, y no pensar en los tesoros eternos, no pensar en las bendiciones eternas. Pero sabes, la palabra nos dice de que hay riquezas más allá del sol. No te limites a pensar en esta vida, no te limites a pensar en lo terrenal. Pon toda tu esperanza en la revelación futura de Jesucristo, es decir, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Dice la palabra de Dios que no todos hemos de dormir, que algunos hemos de oír la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado nos reuniremos juntamente con Él en el aire para estar para siempre con Él. Y tú ves Apocalipsis y tú ves lo que espera este mundo, pero tú ves lo que espera su iglesia. Tú ves lo que espera reinar juntamente con Cristo. Y tú empiezas a contemplar la promesa. Tú empiezas a contemplar allá, mirando por una pequeña rendija, porque no es la mente humana finita no puede entender lo infinito, pero podemos ver a través de esa rendija y podemos contemplar un poquito de lo glorioso que será aquello. La esperanza que viene de Cristo no es poca cosa. Es una nueva oportunidad para nosotros. Regocijarnos en su perdón,
en su poder, en su guía en esta vida y en la gloria futura. Es a lo que nos llama el apóstol. Ciertamente, tú, mi amado hermano, que estás en esta hora angustiado y quizás preocupado, porque sí, está bien, hay problemas. Lo valido que ciertamente hay situaciones, hay conflictos, hay crisis que llegan y impactan el corazón. Pero si hay algo cierto, es que estamos llamados a vivir una vida gloriosa en la presencia de Dios. Y la cosa cierta es que esto aquí puede acabarse muchas cosas, pero en la eternidad, a los que hemos creído en Jesús, nos están esperando días venideros gloriosos. Hoy en día Dios te llama. Y si te llama, mi amado, es porque Él te ama. Deja de afanarte en lo temporal y empieza a contemplar lo eterno. Cuando leas tu Biblia, también lee el libro de Apocalipsis. Ve la gloria futura que nos espera a los que hemos creído. Al final el pecado no vence, la maldad no vence. Al final los hijos de Dios serán manifestados. Al final la gloria de Dios producirá una vida, una eternidad de bendición. Al final nos volveremos a reunir con aquellos seres queridos y amados que ya partieron, que perseveraron. Al final todo habrá valido la pena, porque cuando el tiempo se acabe, cuando el tiempo cese, las ventanas y las puertas de lo eterno se abren y la gloria venidera hace que todo lo bueno de antes sea solo una sombra y la luz admirable de Dios iluminará por la eternidad nuestras almas, nuestros cuerpos glorificados, nuestros corazones. Si tu esperanza es solo lo terrenal, lo que Dios te bendice terrenalmente, estás limitado. Como los patriarcas, como todos aquellos que pusieron su fe en el Señor, sin haber recibido algunas cosas, empieza a creerlas y las habrás de recibir. Dice la palabra de Dios que nos llama a actuar con inteligencia y poner nuestra fe completamente en la gracia divina que en Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo. Te invito, ahí donde estás, prepárate con fe, prepárate con amor, prepárate con inteligencia, enfócate en la gracia divina, domínate siempre con firmeza, espera con todo tu ser en Jesús, porque Él está pronto a manifestarse. Y lo que ahora contemplas como crisis, como situaciones, como conflictos, será un recuerdo que caerá más en el olvido, porque su gloria es superior a cualquier cosa. Ahí donde estás, te invito que si estás enfocado mucho en lo material, empieces a contemplar su gracia y la manifestación futura de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Cierra tus ojos ahí donde está y digámosle: buen Dios y Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, porque tú fortaleces mi fe y tú me testificas que tú has de venir por tu iglesia y que la gloria futura, la gloria en la eternidad, es inmensa, es maravillosa, es algo que no alcanzo a comprender con mi limitada mente, pero sí te puedo agradecer porque por la fe tu Espíritu me testifica que eso es maravilloso lo que viene. Déjame ser un hombre, Señor, que actúe con inteligencia delante tuyo, que te alabe, que te ame, que te adore, que no haga leña del árbol caído, que testifique de tu amor, de tu gracia, así como tú has tenido misericordia de mí, que yo pueda tener misericordia de mi prójimo y pueda vivir para ti. Déjame contemplar, Señor amado, tu manifestación gloriosa un día y pasar a estar contigo por la eternidad, glorificándote, alabándote, exaltándote. Déjame, Señor, perseverar en tus caminos y hacer tu buena y santa voluntad. Te lo ruego, Señor, guíame en tus pasos. Permíteme servirte y seguirte todos los días de mi vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte,
Dios te ama, Dios tiene pensamientos de bendición para tu vida. Dios está orando, caballero. Solamente enfócate en esa gracia y Dios habrá de bendecir tu vida. Si ha llegado a este punto del programa, como siempre, le damos las gracias por ser parte de esta comunidad Tips y Pensamientos Bíblicos. Estamos ahí siempre para compartir un poco de la palabra de Dios. Recuerda, no vamos a correr, vamos a aprender, porque a eso nos ha llamado el Señor. El Señor te guarde, te bendiga, te prospere y que todo lo que emprendas sea siempre de la mano con el Señor. Nos vemos el día de mañana siempre con un estudio distinto, un enfoque distinto, un enfoque para familias, día viernes. Así que nos vemos el día de mañana. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.